Hola amigos del ajedrez. Gran sorpresa en el Campeonato del Mundo de Ajedrez que se celebra en la ciudad de Singapur entre Gukesh y Ding. La partida de hoy, la 11ª, dio la sorpresa del match cuando todas las partidas anteriores, o la mayoría y las dos últimas partidas anteriores, habían culminado en tablas, todas por los senderos de Stockfish y del empate. Hoy, el joven Gukesh se decidió a arriesgar, complicándole la partida a Ding, donde realmente él se siente peor en esas situaciones complicadas. El encuentro comenzó con los siguientes movimientos: caballo F3, D5, C4, D4, B4, una apertura reti, donde ya aquí se ve que Gukesh está buscando pescar en aguas turbias donde su adversario no se encuentra bien en posiciones complejas. C5, E3, caballo F6 y A3. Aquí, en lugar de la jugada A3, podríamos mencionar el movimiento alfil B2, que llevaría al siguiente esquema. Por ejemplo, D por E3, F por E3, C por B4 y D4, donde la teoría da como ligeramente mejor las negras en esta posición. Sin embargo, me viene a la memoria una partida entre Tarrasch y Alekhine, que vamos a reproducir a continuación para que usted conozca esta posición, este esquema, y pueda jugarla en algún momento determinado, tanto con las blancas como por las negras. Las negras las conducía Alekhine en el siguiente encuentro. En el año 1922 se inició con los movimientos siguientes: D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, C5, D5 y B5, D por E6, F por E6, C por B5 y D5. Y ahora E3 y alfil D6, caballo C3, enroque, alfil E2 y alfil B7. Si observa esta posición con lo jugado en la partida o en el análisis que estamos realizando de la partida entre Ding y Gukesh, vemos una estructura similar, donde las negras tienen un peón menos que lo han sacrificado, pero a cambio poseen un buen centro y desarrollo. Para su disfrute, exponemos esta partida, que continuó de la siguiente forma: B3, caballo de B a D7, alfil B2, dama E7, enroque, torre de A a D8, dama C2, E5, torre F, E1 y E4, desalojando el importante caballo defensor del enroque que está en F3, caballo D2 y caballo E5. Como pueden observar por el peón, las negras tienen un buen centro, buen desarrollo, y el enroque de las blancas está muy debilitado, pues las piezas blancas están todas o la mayoría en el ala de dama. Caballo D1, caballo de F a G4, alfil por G4 y caballo por G4, caballo F1 y dama G5, H3, caballo H6, rey H1, caballo a F5, caballo a H2 y D4. Un buen movimiento que pone en marcha los peones centrales y abre líneas. Alfil C1, D3, dama C4 jaque, rey H8, alfil B2, caballo G3. Un sacrificio prácticamente ganador, que no se debe aceptar debido a dama por G3, seguido de un posible mate en H2. Pero eso se lo dejamos a sus análisis. Esta partida tal vez la podamos analizar en detalles en otro momento.
rey G1, alfil D5, dama A4, caballo E2, jaque, rey H1 y torre F7, dama A6, H5, B6, caballo G3, jaque, rey G1, A por B6, dama por B6 y D2. Torre F1, caballo por F1, caballo por F1, alfil E6, rey H1, alfil por H3, G por H3, torre F3, caballo G3, H4, alfil F6, dama por F6, caballo por E4, torre por H3 y aquí las blancas abandonaron, toda vez que después de rey G1, que es la mejor para evitar el mate, sigue alfil H2 y la dama será capturada. Regresando al análisis que estábamos realizando de la partida, continuamos con esta, donde Gukesh había continuado con A3, una jugada sólida que defiende al peón de B4 y siguió alfil G4, una novedad. Anteriormente se había jugado en esta posición caballo C6. Pero continuemos con este interesante encuentro que pone desnivelado el campeonato del mundo. Después de alfil G4, E por D4 y C por D4. H3, alfil por F3, dama por F3. Las blancas están un poco mejor en esta posición debido a su pareja de alfiles y un buen dominio que tendrán en el centro, aunque las negras, por regla general en este tipo de posiciones, tienen buenos recursos, con la estructura que va a surgir posteriormente. Dama C7 y D3. Aquí se recomienda en este momento C5 manteniendo una ligera ventaja y tal vez intentando, por supuesto, desarrollar el alfil a C4 o a B5 según convenga y posteriormente, una vez que el alfil se ubique en una de estas dos casillas, continuar con D3 y caballo D2. Porque después de la jugada D3, las negras tienen esta posibilidad que surgió en la partida con A5 y de esta manera van a conquistar después de B5 la casilla C5, que es un fuerte punto para el caballo que le da buenas posibilidades. El negro continuó con caballo de B a D7, G3, caballo C5, alfil G2, sin importarle en este momento que el caballo salte a esta casilla atacando la torre y al alfil, porque las blancas capturarían el débil peón de B7, con lo cual quedarían con clara ventaja. Siguió el negro con caballo de F a D7, enroque, caballo E5. Un ataque doble, pero no tan útil en este momento debido a dama F4 que clava este caballo y al mismo tiempo está atacando al peón de D4 que fue defendido con la mejor jugada de torre D8, torre D1, manteniendo la defensa del peón de D3, toda vez que la dama de las negras está indefensa. De capturar este peón seguiría sencillamente torre por D3 y no se puede capturar debido a que la dama de C7 sería capturada. Sin embargo, en este momento el desarrollo caballo D2 era interesante y mantenía la posición igual. Las negras jugaron G6, que no es el mejor movimiento. Evidentemente, como habíamos mencionado, la captura del peón con caballo de C a D3 es un error debido a torre por D3, dama por C4, torre D1, dama por B5, torre por D4, torre por D4, dama por D4 y las blancas tienen una amplísima ventaja, pues solamente dos peones por un alfil y el rey aún permanece en el centro del tablero. Sin embargo, el movimiento E6 era lo mejor y dejaba a las negras con una buena situación ante la amenaza del alfil a D6. Lo mejor que puede ocurrir aquí a las blancas es jugar caballo D2 o de lo contrario el avance
del peón a B6, que es respondido con dama D6, caballo D2 y caballo de E por D3, con clarísima ventaja de las negras. O, en caso de caballo D2, seguiría igualmente alfil D6, que es un buen movimiento, B6, dama E7, caballo E4 y caballo de E por D3, con ventaja clara de las negras. Un peón de ventaja, buen desarrollo y no se ven peligros evidentes para las negras en esta posición. Y además mantendrían el caballo de C5 en una buena posición estratégica. Una triste alternativa que dejó escapar Dean al jugar el movimiento G6, que intenta, por supuesto, en algunas variantes, llevar el alfil a H3, otras a G2, para activar esta pieza sobre el centro. A esto continuó con A4, que ahora el blanco es el que está amenazando el buen movimiento de ubicar el alfil en A3, H5. Nuevamente sigue siendo un error caballo de C por D3 por la misma captura, torre por D3 con ventaja ganadora. Así que H5 con la idea de desarrollar el alfil a H6 y cambiar los alfiles. A este movimiento B6, una buena jugada que aleja a la dama de su buena posición y, como veremos, permitirá a las blancas abrir en un futuro la columna B. Siguió ahora dama D6. La otra alternativa sería, como mejor, dama B8 y dama D2, manteniendo una ligera ventaja el blanco, quien ahora podría capturar inmediatamente el peón de A5. Claramente que aquí pudiera seguir la captura del peón de D3, pero a eso seguiría la captura del peón con dama por A5 y el blanco mantiene una clara ventaja debido a que la posición de rey está algo peligrosa en esa situación central. Además, la actividad del alfil de casillas blancas es muy potente y posteriormente puede avanzar el peón de A para darle fortaleza a los peones blancos del ala de dama. Pero siguiendo la partida con dama D6, alfil A3. Ahora se está amenazando la jugada alfil por C5 y capturar el peón de B7, por lo que las negras deben jugar con mucho cuidado. Escogieron la mejor continuación, alfil H3, a lo que siguió alfil por C5, buena jugada para poder tener después de dama por C5 la casilla E4 para la dama. Tras ese movimiento, caballo C6 para defender el peón de B7, que es prácticamente necesario. Y ahora caballo A3. El peón de B6 no debe ser capturado por la torre de A a B1, que daría a las blancas una fuerte iniciativa. Sin embargo, ellas jugaron para defender el peón de B7 el movimiento torre D7. Sin embargo, era el momento preciso para realizar el enroque, un buen movimiento que solamente dejaría a las blancas con una ligera ventaja. Pero estas son decisiones difíciles de tomar en el tablero y la presión del reloj. Seguimos entonces con torre D7, caballo C2 y dama por B6, torre de A a B1. Después de la captura del peón en B6, está claro que la actividad de la torre en dicha columna, con esta torre y como finalizó la partida de las dos torres dobladas, dejan a las negras en una situación muy precaria. La dama ahora como mejor opción, aunque todavía no están perdidos, es dama C7 y siguió torre B5. Una buena jugada que planifica en su momento doblar las torres en la columna para presionar sobre el peón de B7, teniendo en cuenta que es el que defiende al caballo de C6 y que puede ser en un futuro capturado por la dama una vez que desaparezca el peón de B7.
Ahora fue que el negro jugó correctamente el enroque, es la mejor opción, y su adversario caballo A1. Una jugada que le brinda a su adversario posibilidades concretas de una igualdad. Lo que debió jugar aquí era torre D a B1. Hay que defender dicho peón con torre B8 o también con dama C8, pero esto también sería respondido con dama E2, quedando el blanco con ligera ventaja. Lo mismo después de torre B8, la dama se puede retirar a la casilla E2 y quedaría con una ligera ventaja. Esa era la mejor oportunidad de las blancas para obtener una ligera ventaja con torre de D a B1. Sin embargo, se decidió por caballo A1. Y ahora vino un movimiento que no es lo mejor. Preferible hubiera sido en este momento torre de 6, donde las posibilidades se mantendrían en equilibrio. Las blancas, bueno, tendrían que seguir con su plan de ubicar la torre en la columna B, doblar las torres en la columna B y obtener alguna ventaja. Sin embargo, tras la jugada torre B8, siguió caballo B3, un buen movimiento que evidentemente tiene como amenaza fundamental el salto del caballo a C5, atacando estos elementos de las negras, la torre y el peón de B7. Ahora E6. Esto ya es considerado como un error. Debieron haber nuevamente jugado la torre a D6, sobreprotegiendo el caballo de C6. Pero después de E6 siguió caballo C5 con una fuerte iniciativa. La ventaja de las blancas es muy fuerte. Ahora torre E7. ¿Qué otras posibilidades podrían tener? Ninguna. La torre a D6, por ejemplo, hubiera permitido torre D a B1 con una ventaja ganadora, aunque puede bloquear la columna con caballo B4, seguiría caballo por B7 y la posición de las negras prácticamente se desploma. Lo mismo ocurre con torre E7, que permitió doblar las torres con torre D a B1. Sin embargo, aquí podían haber obtenido una gran ventaja con caballo por B7 y después de caballo B4, entonces continuar con dama por D4 con una buena ventaja. Pero tras este movimiento de torre D a B1 fue respondido con dama C8, un gravísimo error que deja a la torre de B8 indefensa y la partida aquí mismo culminó. Todavía había oportunidad para defender y luchar con caballo B4 en una posición donde el blanco solamente tendría una ligera ventaja. Podría seguir, por ejemplo, caballo por B7, alfil F8 y ahora C5, con una ligera ventaja e iniciativa de las blancas, pero todavía bastante lucha de por medio. El peón de D4 estaría amenazado, lo mismo que el de A5. Pero tras la jugada de la partida dama C8, siguió dama por C6, aprovechando que el peón de B7 está clavado. Un gravísimo error de las negras que le cuesta un punto y una diferencia de esta magnitud a esta altura del torneo puede ser bastante caro. Espero que hayan disfrutado no solamente de esta partida, sino de la que incluí de Tarrasch y Alekhine como un ejemplo de una estructura de peones que compensa sobradamente el peón entregado debido a la fuerza de los peones centrales. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bold. ¡Chao!